Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. La situación del país en materia política está muy compleja, para no hablar de otros asuntos. Y hemos invitado a dos veteranos en esta materia, como es el representante a la Cámara, Teléforo Pedraza, un político avesado, y como es Héctor Riveros. ¿De qué partido es usted, Héctor? Yo soy liberal, soy director del Instituto de Pensamiento Liberal. Nada menos. Y Teléforo, ¿usted qué partido está hoy en día? Usted está en la Alianza, en la Unidad Nacional. Yo pertenezco, Noemí, al Partido Conservador. Y desde luego no pertenezco a ningún tipo de alianza. He apoyado sin sombras, para ser claro, al gobierno del presidente en todo el tema de la paz y algo otras cosas que yo creo que son buenas para el país. Sí, se le siente, por lo menos desde afuera, muy parte de la unidad nacional. La unidad nacional, Noemí, la conforman fundamentalmente el partido de Héctor Riveros y el partido de la U y Cambio Radical. A veces. Y también el Partido Conservador, a veces. Y el Partido Conservador a veces, pero el Cambio Radical a veces. Entremos a fondo de la materia. En estos días se habló de reforma política y de la posibilidad de meterle en fast track. Y uno se pregunta, se acaba de terminar una negociación de la FARC y se queda uno, yo la verdad tuve mucha tristeza de pensar que la oportunidad que hubo de negociar para la democracia, el enriquecimiento de la democracia colombiana, una muy buena reforma política que después fuera presentada al Congreso, se desaprovechó. ¿Se necesita para la democracia colombiana una reforma política? Entonces, sin duda se necesita una reforma política. Reformas políticas se necesitan además casi siempre, porque los sistemas políticos hay que ir adecuándolos a los tiempos cambiantes. Pero no se adecuan porque la gran crítica internacional y de pensadores es que el problema de la democracia y el capitalismo es que se estancaron. No hay evolución. No, hay unos que se han adecuado, otros que no, y van a terminar reventados. Digamos, el problema de los Estados Unidos, por ejemplo, es un problema que nunca tuvo la evolución de otras democracias liberales y llegó un momento en el que se eligió a una persona como Trump que evidentemente no forma parte de lo que uno llamaría del consenso de una democracia liberal, que no respeta, digamos, los principios liberales. La tecnología, más que claro, pero no el pensamiento liberal, se quedó en el siglo XVIII. Y eso hace que los rompimientos sean más fuertes. En Colombia hemos ido adecuando nuestro sistema político, pero no estoy de acuerdo en el tema de que no se pactó una buena reforma política en La Habana. Es que en La Habana hubo una cosa que fue muy interesante, pero ha sido muy poco valorada, y es que no se pactó una reforma política. Se pactó la necesidad de hacer una reforma política, pero no su contenido. El gobierno fue en eso bastante celoso y yo creo respetuoso de los demás actores políticos, porque ni más faltaba que se hubiera pactado una reforma política con las FARC, con exclusión de los demás actores políticos. Lo que dice en el acuerdo es: necesitamos una reforma política, para eso llamemos a todos los actores políticos y la hacemos. Y eso es lo que está empezando a hacer el gobierno del presidente Santos. Y por eso los temas son como sorpresivos, porque no se esperaba cuál era el tema, y además son esos o cualquiera otro, la página está en blanco. Yo difiero y le pregunto al señor representante, porque es que cuando uno pacta una reforma política para uno pensando en medios de comunicación, en circunscripciones, es que uno no puede pensar la FARC para la FARC, porque lo ideal que tenemos es que la FARC llegue a ser un partido político en civilidad, y que el día de mañana, pues es que los juegos de poder, ahora está la unidad nacional en el poder, pasado mañana estará en la oposición, son las alternancias, y entonces negociar solamente con determinadas partes los estatutos de oposición es absurdo. O el fast track que se quiso medio meter, ensayar. No, pero yo creo que hay que dividir esto por compartimentos, ¿no? Uno es la parte referida a los acuerdos de La Habana, por supuesto, como se hizo en el gobierno del presidente Barco y lo que se hizo también en el gobierno de Gaviria y lo que se hizo en el gobierno de Uribe, es que con esos irregulares se pactaron el desarrollar como se pactó aquí en La Habana. Dijo, ¿sabe qué? Ustedes que van a llegar aquí, ¿quién es el que tiene que ceder en este caso? Pues el Estado, el establecimiento es el que tiene que ceder. Entonces dijeron, muy bien, vamos a regular qué derecho le vamos a dar a ustedes para que en cambio... ¿Usted cree que en Colombia hay democracia? ¿De verdad que es posible
con el establecimiento que existe y con las reglas que hay de participación, que hay de financiación, que con los partidos que tenemos, nosotros vivimos una democracia. Aquí hay demasiados claroscuros, Noemí, por supuesto. Usted fue embajadora en Londres y fue embajadora en España, yo viví en Suecia, probablemente un país que nos enseña en materia de garantías. Viví también en Holanda, por supuesto. Nosotros, como decía el maestro Echandía, no podemos confundir a Dinamarca con Cundinamarca. A nosotros nos faltan demasiadas cosas, entre otras partes de la base de lo siguiente. A mi manera de ver, para que haya oxígeno en una democracia necesitas unos partidos fuertes, unos partidos verdaderamente programáticos. El Partido Liberal olvidó sus tesis, se olvidó ser un partido pues de avanzada y se quedó atrás. El Partido Conservador igual tenía muy claras identidades. Poco a poco se difuminaron esas ideas, esos principios, esos conceptos con el Frente Nacional. Pero mire, yo creo que la democracia de Colombia es la democracia más vigorosa de toda América Latina desde hace décadas. Colombia tiene unas cosas desde el punto de vista del sistema político del cual tiene que sentirse muy, muy orgulloso. Lo más importante es la separación de poderes. No hay un poder judicial más independiente, casi yo diría en el mundo, que en Colombia. No lo estoy comparando solo con los países de América Latina. La independencia del Poder Judicial, que a mi modo de ver es la base de un sistema democrático, no la tiene. ¿A usted le parecía que el fiscal Montealegre, por ejemplo, era muy independiente del gobierno del presidente Pero es que los Santos? fiscales no tienen que ser independientes, porque los fiscales, para empezar, no juzgan a nadie. Los fiscales, pero en los Estados Unidos el fiscal lo nombra el presidente de la República. Pero es que allá sí hay mucha separación de poderes. Allá sí no hay la mermelada, ¿no? No, aquí no hay mermelada para los jueces. Eso no es cierto. A mí me parece que nosotros nos damos mucho látigo los colombianos en muchas cosas. Nos parecemos a los bogotanos que vivimos hablando mal de la ciudad y los colombianos hablando mal de un sistema político que, si uno lo coge pieza por pieza, como digo, veamos la independencia del Poder Judicial y preguntémonos si esa hay en Argentina, en Brasil, en México, para mencionar a los países más importantes de América Latina. No estoy mencionando a Haití, ni estoy mencionando... mencionar, por ejemplo, el Perú. En el Perú, al presidente Toledo, pues por indicios, por ejemplo, la justicia ya lo tiene llamado y buscado internacionalmente. Entonces no me va a decir usted pues que Kuczynski, que fue su primer ministro, entonces está influyendo demasiado porque... No, yo no estoy diciendo que... Y así mucho, mire lo que ha pasado también en Argentina, mire lo que ha pasado en Chile, mire en Brasil acabas de tumbar un presidente. En Colombia los jueces cogieron presos a más de 60 congresistas por tener vínculos con los paramilitares, a más de 60 congresistas. 15 años atrás, en el proceso 8000 habían cogido a 25 o a 30 más. ¿Pero usted cree que hay verdadera división de poderes? Con todo respeto, pues, por Héctor, pues... Nos sentimos orgullosos de tener libertad de expresión, querido Héctor. Que no hay, por ejemplo, en Ecuador. Pero yo le voy a decir una cosa, y siendo quienes somos, como en mi caso, una persona que durante toda mi vida política nadie me puede decir que tengo claroscuros por allá. Pero lo que uno sí tiene que aceptar es que nuestra democracia necesita necesariamente dar un salto cualitativo. Y un verdadero salto cualitativo en todo sentido, en el ejercicio de la actividad política. El año 91, la Constitución del año 91, a mi manera de ver, corrompió demasiado la política, por ejemplo, en vincular demasiado a la rama judicial a un tema electoral. Mis profesores de Derecho fueron magistrados de la Corte Suprema que salían arriba, de frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde estaba la sede de la Corte Suprema, con su libro debajo del brazo, solitos llegaban a las universidades a dictar clase. Óigame, desde que a las Cortes las metieron en temas electorales, perdimos también, me parece, con todo respeto por las Cortes, ¿sí? Perdimos mucho de la esencia de lo que era la naturaleza misma de la función jurisdiccional, y así había independencia, ¿sabes? Y eran solamente la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Poder Judicial de Colombia no nació en el 91, la independencia del Poder Judicial en Colombia nació en el Frente Nacional. Vamos, perdónenme, vamos a hacer una pausa y continuamos, que es apasionante este tema. Bueno, y ahora el tema que está muy, muy de boga es el de Trump con respecto a los medios de comunicación. Entonces muchos dicen, qué valiente Trump que les dice a los medios lo que se merecen.
y otros dicen está censurando y está asumiendo una posición que atenta contra las libertades. ¿Ustedes se sienten satisfechos del pluralismo informativo que hay en Colombia, de la independencia de los medios frente a la pauta publicitaria y en la opinión? Mira, yo te voy a dar solo un ejemplo cortico. Evidentemente en la pauta, pues la pauta oficial tiene una influencia importante. Un peso. Pero yo invito a alguien a que haga seriamente la siguiente evaluación. ¿Cómo fue la distribución de los tiempos en televisión y en radio durante la campaña del plebiscito entre los del sí y los del no? Alguien que haga ese ejercicio, porque la pauta, claro, el Estado puso una pauta que fue impresionante, incluso en mi opinión contraproducente, pero salían más los del no que los del sí. Cualquiera en una universidad puede hacer esa tesis de grado y va a poder probar lo que yo estoy diciendo. Pues yo aceptaría si usted que lo hiciéramos. A mí me pareció, y de verdad, vergonzoso el desequilibrio, el abuso de poder en la pauta publicitaria. En la pauta sí, pero en los contenidos tampoco, es que los dos contenidos era abusivo por el no. Había un canal de televisión dedicado a promover el no y los otros en cambio neutrales. Había uno dedicado. ¿Neutrales? Sí, el canal Caracol, por ejemplo, fue un canal neutral que además cuando uno mira el contenido terminaba siendo negativo, porque la manera de contextualizar el tema era, por ejemplo, mostrando las bombas y los actos terroristas de las FARC que solo producían el efecto de molestia del ciudadano con las FARC y por lo tanto contraproducente. ¿A usted le pareció que hubo equilibrio entre la campaña del sí y el no? No, mire, Noemí, que partamos de la base de lo siguiente, hacia donde tú apuntas. Yo quisiera que viviéramos como en Suecia, ¿sabe, Héctor? Allá los medios de comunicación son totalmente, y el manejo de la televisión sueca es totalmente independiente. Y los periódicos, voy a contarte esto, hay un periódico que el equivalente al diario El Tiempo de otras épocas, y todavía sigue siendo muy importante aquí, el diario El Tiempo, se llama el Dagens Nyheter. Ese recoge toda la publicidad. Y el periódico mejor escrito es el periódico de orientación conservadora que se llama Svenska Dagbladet, que es como el nuevo siglo nuestro. Pero ¿qué pasa? Que ese periódico no alcanza a tener los fondos necesarios para poderse sostener. Ese periódico que subsiste actualmente, el gobierno le da los recursos para que pueda haber precisamente otros canales y otras opiniones. La perfección aquí en nuestro medio, pues por supuesto no es, y yo debo estar completamente de acuerdo contigo en el sentido de que por supuesto el Estado pone al servicio los instrumentos que tiene para poder, pues en este caso, recoger una opinión favorable, como en este caso, hacia el plebiscito. Claro, que no tuvo el no las mismas condiciones desde el punto de vista publicitario que lo tuvo. Desde el punto de vista publicitario, pero desde el punto de vista de contenido, tuvo más exposición el no que el sí. Bueno, es que mire, a mí me tocó dar durante año y medio esa batalla y siempre me encontraba con más gente del no y con más espacio para las personas del no que para los del sí. Estamos en diferencia de opinión, pero les voy a preguntar sobre el tema de la corrupción. El tema de Odebrecht, que es una punta del iceberg, porque pues hay mucha corrupción, ¿alcanzará a afectar el establecimiento tradicional colombiano en las próximas elecciones? Es que ¿quién hace la corrupción, Noemí? ¿Quién hace la corrupción? No la hace la gente del estrato 1, ni 2, ni 3. La corrupción la ha hecho, pues, tradicionalmente la gente que manejan el poder, el equilibrio del equilibrio, los que manejan el poder, los poderes de decisión. Mire usted en Bogotá, pues, hablemos claro aquí. Aquí se robaron esta ciudad descarada y vulgarmente. ¿Cuántos están en la cárcel? Muy poquitos. ¿No? Frente a quienes realmente le causaron pero haga la verdad que sí es muy importante que lo del carrusel de Bogotá tiene por lo menos algunos en la cárcel. Pero sí, pero es que frente, Noemí, a lo que fue, a lo que le representó a la ciudad absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Sí. Y siguió luego, posteriormente, en otro modelo de corrupción, cuando tuvo también en la administración del señor Gustavo Petro. Y lo mismo que pasa ahora con Odebrecht. Si las dictaduras de la primavera árabe no se cayeron tanto, el señor, el presidente egipcio, el faraón, no se cayó por los 42 años, sino por los 42.000 millones de dólares casi que le dijeron dónde estaba. ¿Usted cree, Héctor, que este tema de la corrupción
que se está como evidenciando hoy porque pues vivimos un reality y de todas maneras esconder verdades cuando hay tanta gente queriendo cantar en Colombia, en Brasil y en todas partes, alcanza a influir en materia importante en las próximas elecciones? Pues no estoy muy seguro porque es que en Colombia, y ahí difiero otra vez, a mí me gusta mucho el título del libro del ministro de Salud que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Mis intervenciones casi siempre son patrocinadas por ese libro. Alguien tiene que llevar la contraria. ¿Pero por convicción o por ejercicio intelectual lleva la contraria? Me gusta el ejercicio intelectual, pero casi siempre también por convicción. En este caso, mire, yo tengo que diferir porque yo no creo que la corrupción sea de unos malos contra unos buenos que son víctimas. La corrupción en Colombia la han sostenido los ciudadanos, los electores del común, que no rechazan la corrupción en las elecciones. La diferencia de lo que ocurre en Colombia con lo que ocurre en el resto del mundo es que cuando en Colombia pasa una cosa como lo del proceso 8000, para citar un ejemplo, o con lo de la parapolítica, el sistema político cambia radicalmente, es como patear el tablero. En Colombia no pasa nada. En Colombia los herederos de la parapolítica los vuelven y los eligen en el Congreso con más votos que antes, con más votos que antes. ¿Por qué en Colombia? Pero usted estaba defendiendo muchísimo la rama jurisdiccional ahora y diciendo que la independencia, pero mire la rama judicial los metió presos y los ciudadanos, a los grandes, la rama judicial metió presos a 30 o 40 congresistas. ¿Y sabe qué pasó? Los ciudadanos los reeligieron. Los ciudadanos lo reeligieron, que eso es lo que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Las cabezas no las tocaron, en Brasil tocaron la cabeza ahora. Si hubieran cogido la cabeza, digamos, hubieran metido preso al presidente Samper, en Colombia el sistema político no hubiera cambiado. En todas partes el sistema político cambia cuando pasa lo que ha pasado en Colombia. En Colombia los ciudadanos van y reeligen a las personas. El ejemplo del carrusel de la contratación, el señor Samuel Moreno se robó la alcaldía de Bogotá. ¿Y sabe quién ganó la siguiente elección? El candidato de su propio partido, que fue el señor Gustavo Petro. Pero la ganó más por un problema de facturación. ¿Sabe a quién amparaba? ¿Sabe a quién amparaba todo? A ver, ¿va a afectar o no las próximas elecciones el caso Odebrecht y algunos otros que yo creo que sí, yo creo que sí. No como para cambiar en eso, estar de acuerdo contigo. ¿Por qué razón? Porque ya ahí también difiero contigo respecto del perfeccionamiento de la democracia. No es verdad, querido Héctor. Quienes la defendemos y quienes la queremos, todos queremos la libertad de expresión, es lo que estamos haciendo ahora. Pero cuando usted mira lo que ha pasado, lo que pasa en el país con el sistema electoral colombiano, por ejemplo, ¿no? Hay demasiadas cosas que nosotros tenemos que corregir. Y los actores mismos que la hacen, los actores mismos, ¿cómo puede uno seguir pensando? No menciono nombres. Es que esta cosa no es de la herencia de que yo cometo toda cantidad de fechorías y entonces mañana elijo a mi primo y a mi hermano y le transfiero los testaferros. Porque ahí no hay democracia, ahí lo que es una maldita corrupción. Y yo creo en eso, que independientemente en una región no se va a poder cambiar. No se puede cambiar porque allá impera otro sistema que usted conoce muy bien. Entonces, bajo ese sistema probablemente yo aquí no he necesitado jamás en mi vida, nadie me conoce ni mandando a hacer trampas ni comprando un voto. Sí, pero usted sabe también todavía... Pero perdóname, es que el error es el siguiente a mi modo de ver, con todo respeto. Nada de lo que pasa en Colombia es oculto. Es decir, la gente sabe que está votando por un bandido y no le importa. Ese es el problema. Porque es que es distinto de si lo eligen. ¿Por qué no le importa? ¿Cuál es la diferencia con el de Brasil, con el ecuatoriano que castiga, con el chileno que castiga? Porque en Colombia, como vivimos hablando mal de nuestro sistema político, la gente lo desprecia totalmente. Perdón, Héctor, pero yo creo saber un poco, y de verdad, eso es un denominador común. En España usted oye hablar mal del sistema todo el día, los franceses, los peruanos, los ecuatorianos, todos. Pero no del nivel de Colombia. En Colombia, claro, igualito. Acaban de meter en Colombia a la cárcel. Este tema de estar hablando mal del sistema político hace que la gente desprecie el sistema político. Entonces uno habla con el señor de la tienda o con el señor del taxi antes de la elección y el señor dice, o no voto, o voto por cualquiera, porque a mí me da lo mismo. Yo voy a seguir haciendo carreras en mi taxi el próximo lunes o tengo que levantarme a las 5 de la mañana a venir a esta tienda. Pero hay otros como Héctor que defienden mucho siempre el gobierno si es liberal. Vamos a hacer una pausa. Yo no defiendo el gobierno. Además, el gobierno actual no es liberal y yo nunca he estado en una campaña política del presidente Santos y no soy santista. Vamos a hacer una pausa. Porque es justo lo que acaba de decir para que concluyamos el programa. Lo menos de los santos.
Bueno, hay un tema que nos tiene preocupados a todos los colombianos, sobre todo los que vivimos las bombas del narcotráfico, toda esa época tan dura. Se empezaron a presentar unos petardos, ya la gravedad de la bomba que se presentó en la Macarena, que la llamó el señor presidente incidente, por Dios, un atentado terrorista grave. ¿De dónde creen ustedes que en la situación política que vivimos pueden venir estos petardos o bombas o amenazas o advertencias? ¿Dónde cree, señor representante, que viene? Bueno, yo no puedo categóricamente, como algunos han dicho, que son del ELN, porque pues pueden ser de ellos, que me parece una inmensa torpeza, mayúscula, pero pueden venir también de otras gentes encargadas de desestabilizar y de crear el caos. Hay anarquistas, porque ¿cómo puede ser posible que la bomba haya sido establecida o colocada en el sitio donde se congregaba la policía? Realmente ahí hay muchas cosas que hay que averiguar. Si eso fue hecho por las redes urbanas del Ejército de Liberación Nacional, verdaderamente criminal, porque uno no puede pues aceptar que mañana en un proceso de paz le vivan perdonando, pidiendo pues que le den todo tipo de beneficios con gente como el policía que murió, como los 3 policías que quedaron ciegos y los otros más que están heridos. De tal manera que yo particularmente creo que yo no podría llegar a decir, seguramente el Estado puede llegar a tener razones para decir, los indicios dicen que son del ELN, pero yo también puedo llegar a pensar que mucha gente, que aquí también uno no puede culpar solamente a los que están buscando respetablemente el tema del maltrato animal, ¿no es cierto? Pero también hay en eso se cuelan anarquistas que deciden y creen que lo mejor es hacer eso para que la policía se espante y para que la gente no vaya a la Plaza de Toros de Santa María, que era la última corrida. Yo no sé, pero como le digo, yo tampoco pues puedo llegar a sindicarlos a ellos, pero de pronto puede haber un cóctel de muchos actores al tiempo en eso. Héctor, usted que es buen analista, ¿qué piensa usted que puede ser eso? No, yo creo que en Colombia hay múltiples factores, no es uno solo, digamos. Hace 8 días pusieron una bomba en Teusaquillo al frente de un restaurante que claramente es una organización criminal, una banda delincuencial común, extorsionista, que está, digamos, persiguiendo a una persona porque le han puesto 2 bombas en el mismo lugar en muy pocos días. Entonces, hay unas organizaciones de delincuencia común que son muy organizadas y que utilizan ese tipo de métodos. Hay extrema derecha, sin duda, que sembrando el terror en todo Colombia con la muerte de líderes sociales, que es realmente una cosa espantosa. Hace 2 días mataron un presidente de Junta de Acción Comunal en Mercaderes, Cauca, y han matado 30 desde cuando se suscribió el acuerdo final definitivo hasta hoy. Eso claramente son fuerzas de extrema derecha provenientes del paramilitarismo, del narcoparamilitarismo, etcétera. Y tercero está evidentemente el ELN, que es de una torpeza enorme. Pero mire, yo creo, para quedarme con el ELN, yo no sé si el atentado en Bogotá lo cometió o no el ELN, no tengo ningún elemento para decir ni lo uno ni lo otro. Pero yo creo que el proceso con el ELN es insostenible en medio de la confrontación. Nosotros hicimos el proceso con las FARC en medio de la confrontación, pero la opinión pública está agotada con ese método. La opinión pública no acepta que el gobierno esté sentado con unas personas que meten una bomba como la de la Plaza de Toros en Bogotá el domingo. Eso es imposible. ¿Es posible hacer una negociación con el ELN con reglas de juego distintas a las de la FARC? Cada proceso, Noemí, sobre todo con el ELN, quienes conocen, yo he tenido oportunidad de hablar con algunas de las personas, por ejemplo, como José Noé Ríos, con algunas de las personas que durante muchos años han estado en varios intentos de proceso con el ELN, y lo que pasa es que el ELN tiene una configuración en materia de su organización y en materia de sus creencias muy distintas a las que tenían las FARC. Entonces es mucho más difícil el proceso con ellos, porque entre otras, ellos son los que se inventaron la convención. Adicionalmente, para el tema de las decisiones, no es piramidal su organización. Entonces, es mucho más anárquico, un poco más difícil. Y la última pregunta, y es la responsabilidad de los partidos, que son pues un elemento muy importante para el pluralismo democrático. Aquí estamos en una mesa donde tenemos un conservador santista y un liberal no santista. Eso más o menos muestra la radiografía de lo que son los partidos políticos en Colombia, que es muy complicado. No es absurda la situación, porque es que cada vez que uno mira qué está pasando en Cambio Radical, qué está pasando en el Centro Democrático, en el Partido Conservador o en el Liberal, ¿qué hacer con esos partidos?
y digámonos la verdad, tan comprometidos con la llamada mermelada, que hacen que la disciplina, que no haya una oposición. No tengo diabetes, Noemí. Me midieron los niveles de azúcar. O sea que, y puede, no han que subido. puede recibir mermelada. La mermelada, bienvenida, porque toda la mermelada... O sea que puede recibir, porque si fuera diabético no podría recibir mermelada. Es que... Pero mira, Noemí, es que yo creo que el punto es el siguiente. La responsabilidad no la derivan los propios partidos, la responsabilidad la derivan los ciudadanos. Otra vez igual que con la corrupción. Son los ciudadanos los que deciden si los partidos son o no responsables. Si los partidos son responsables, el ciudadano no vota por ellos y los borra, Oye, como Héctor, pasó como pasa en todos los sistemas le gusta leer políticos. tanto la filosofía después de todo el tema del nazismo. Cuando se trataba de culpar a los ciudadanos que habían soportado el tema de Hitler y todas esas responsabilidades colectivas se diluyen y nadie responde por nada. No, la culpa y la responsabilidad es de los realmente líderes, de los conductores. Pero lo que te digo es que quien decide si esos líderes son culpables es el ciudadano el día que va y Pero vota. si Porque si vota por verdad, ellos o vota por esos mismos partidos, pues el ciudadano es que no los declaró culpables. Pero ahí volvemos a ver que la rama jurisdiccional no siempre condena, y sobre todo a los grandes, que ojalá que cambie la cosa, no siempre salen. Los medios de comunicación también son muy benignos a veces. Pero ahí está otra por vez. ¿Tú diferentes crees razones. realmente que los ciudadanos en Colombia, cuando votan por una persona, saben o no que esa persona es bandido, para usar la expresión colombiana, o delincuente o no? Claro que sí. Cuando la gente vota, por ejemplo, en el norte de Santander, por un movimiento político que está asociado a la parapolítica y que sin embargo elige senadores, gobernadores, el gobernador elige a su hijo otra vez gobernador. Pero los partidos políticos le dan el aval a esas personas. Sí, pero Ese los es el ciudadanos ciudadano. votan por él. Pero por eso es En una que- ciudad como que es- Bucaramanga, que es la ciudad con mejor calidad de educación, con mayor acceso a Una internet, misma con menor familia. pobreza, con menor desempleo. Es decir, no es la ciudad más pobre de Colombia, a la que la compran con un bulto de cualquier cosa. No, estoy hablando de Bucaramanga, que es la ciudad de la mejor calidad de vida del Pero país. yo sí hablo que los partidos políticos han sido demasiado tolerantes. El sistema, tú que decías que está tan... Sí, defendemos la democracia, pero mire usted, por ejemplo, cómo puede ser posible, ahora que se refería usted a Santander, usted elige papá, primero gobernador, después el papá elige al hijo senador, después el otro hermano lo elige senador de la República. eso no es usted, ¿Tú crees? ustedes son los ¿tú ciudadanos. crees? No, perdóneme, el sistema. Esto no es una el monarquía. sistema que está mal estructurado, porque no puede ser posible que usted no tenga inhabilidad ni incompatibilidad cuando usted tiene pariente de primer grado. ¿Qué tal? Samuel, alcalde de Bogotá, su hermano aspirante a ser senador de la República. ¿A usted le parece que es una norma equitativa en materia o perfecta en materia de En los países desarrollados esas inhabilidades no existen. En los países desarrollados el presidente puede ser George Bush y el Pero usted gobernador de la acaba de Florida hablar puede ser pestes Jeff de la Bush. democracia Puede americana. ser Jeff Bush. Y en los Estados Unidos acabó de ganar la elección Son el estados voto federados. mayoritario la señora de un expresidente. Son O sea estados que esas federados, cosas ocurren son en todas estados partes. federados que tienen sus propios sistemas bicamerales. Usted lo conoce bien, ¿no es verdad? En los 50 esas estados. cosas ocurren en No, todas señor. partes. Y quien decide, mi punto No. es este. No, pues, eso lo deciden son los ciudadanos. Nosotros vivimos hablando mal de los políticos, Eso no es pero verdad. los ciudadanos van y votan Eso por no ellos. es verdad. Bueno, lo que tú estás diciendo es facilitando entonces que los instrumentos y los mecanismos del poder, desde el poder es que están haciendo todo ese tipo de cosas. Eso no es tanto, al ciudadano lo van guiando. El pues, ciudadano es una víctima, borreguito. sí, No, sí. eso no es cierto. Pues gran parte. desafortunadamente los responsables de la política, nosotros, los partidos, la dirigencia, los líderes, somos demasiado tolerantes con el paisaje de la corrupción, de los abusos de poder, y el ciudadano sí debe estar mucho más alerta. Esperemos que con las redes, con estos nuevos mecanismos de conocimiento y de participación para penetrar la verdad, las cosas mejoren en nuestra democracia, que de todas maneras es mucho lo que tiene que mejorar. Muchas gracias.